Amigo, después del enfrentamiento que tuvieron en Tuxtla normalistas con agentes federales, agentes estatales, sabemos que desgraciadamente hubo la pérdida de la vida de uno de estos estudiantes y que esto derivó en varias protestas, en varios conflictos entre la seguridad estatal y federal y los normalistas. Primero que nada, mi tocayo, yo creo que hay que ser bien conscientes y bien claros en estas cuestiones, sobre todo cuando la opinión pública tiene comentarios despectivos hacia los normalistas, hacia los estudiantes, y es que hay que saber que hay una consecuencia para todo grupo organizado, hablando en específico de los normalistas, hay unas consecuencias después de que los reprimen, después de que les inventan cargos, y que pues no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Sabemos que desgraciadamente las normales rurales en México son perseguidas año con año, prácticamente todos los sexenios desde el origen y desde su creación, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en algún momento, mi tocayo, hablamos de que Obrador no está dando pasos firmes en el caso de resolver el tema de los 43 de Ayotzinapa, y con esto pues también estamos dando cuenta que pues no hay una diferencia ni a nivel federal ni a nivel estatal, ¿no? Yo creo que la 4T en su forma de gobernar en lo estatal, en Guerrero, no está haciendo una diferencia significativa, algo que muchos de Guerrero, y yo creo que incluso a nivel nacional, muchos esperarían que se hubiera pasado, pero la verdad es que no ha habido diferencia con el caso ni de Ayotzinapa ni de los normalistas rurales, ¿no? Sigue teniendo una costumbre Guerrero de tener que hacer represión e impunidad hacia los delitos contra los normalistas. Incluso esta cuestión de dar carpetazos e inventar delitos, ¿no? Para justificar esta represión. Y con esto me refiero a que en un primer momento, cuando sucedió desgraciadamente la pérdida de la vida de Yankee Conatan, el normalista que murió en este retén de la estatal, pues dijeron que que los normalistas estaban con una camioneta con reporte de robo, que tenían un arma, que tenían sustancias, que tenían alcohol encima, y que incluso ellos fueron a quien agredieron a las fuerzas policíacas, y las policíacas repelieron la agresión, ¿no? Todo esto anunciado incluso por el mismo personal que hoy en día está dado de baja y renunció como parte de un operativo. Cuando pues quien tenga la oportunidad de conocer de cerca a los normalistas, quien haya tenido la oportunidad de leer su historia a través de los años en México, pues verán que realmente los normalistas son un grupo organizado que están muchas veces con un contrapeso político a las estructuras usuales del Estado, y que pues tienen una base social campesina muy importante. Entonces, como buen grupo organizado, el Estado mexicano a veces pues no es tolerante con ellos, ¿no? Sobre todo porque las exigencias campesinas son muy, muy puntuales y tienen movilidad social. Entonces, justamente el caso de los 43 de Ayotzinapa desgraciadamente no ha sido resuelto, y es una de las exigencias que se hizo saber en Palacio Nacional, y esta vez a nivel estatal no solamente no se ha visto resultados, sino también se ha dado de nuevo la impunidad, se ha dado de nuevo esta cuestión de querer echarle la culpa a los normalistas como si fueran vándalos o si fueran criminales, y mucho de esto a veces tiene eco en la sociedad, algo que debemos saber que pues es totalmente falso, mi tocayo. Yo sé que a mucha gente le puede asustar que haya 11 patrullas estatales quemadas y 15 elementos de la Guardia Nacional heridos, pero sabemos que ante la represión, la muerte de un estudiante, pues va a haber una reacción lógica. Y a mí me da gusto que los normalistas estén tan bien organizados, que tengan su base social y con un apoyo bien fundamentado a las necesidades del campesinado de Guerrero, y que en general a todo el país las normales rurales siguen teniendo una justificación para existir, y que como personas de izquierda, mi tocayo, yo creo que hay que seguir apoyándolos hasta que no resuelvan las autoridades lo que tienen que resolver, y que dejen sin pendientes los casos de todos los ayotzinapos y de todas las normales rurales que han sufrido represión, insisto, a lo largo de toda su vida. Pero mi tocayo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente la 4T ha hecho una diferencia en la forma de gobernar y en la forma de estos casos de impunidad en los normalistas? Por supuesto, en el estado de Guerrero no hay ningún cambio. Estamos viendo que el papel de Evelyn Salgado como gobernadora ha dejado mucho que desear en términos de situación de seguridad
la situación ha empeorado, no se ha logrado contener el margen de violencia. Ya ha sido muy claro el margen de señalamientos por parte de cómo el crimen organizado está extorsionando a los negocios, a los transportistas, están tomando la actitud de imponer toques de queda a la población para que debe de adecuarse a ciertos horarios laborales que ellos imponen, deben de pagar cuotas. Han salido los videos de cómo le están pegando a los checadores del transporte público. Y en esa situación hablamos que Evelyn Salgado como perfil político no tenía ningún expertise político. Su única virtud que tenía es que era hijo de Félix Salgado Macedonio, que él ya había sido alcalde de Acapulco, había sido diputado local, diputado federal. Y cuando Félix Salgado Macedonio le bajaron la candidatura para competir por parte de Morena a la gobernatura del estado, por no presentar sus gastos de pre-campaña, lo que se hizo por parte de Morena y la idea original es que selección del dedazo de López Obrador es que puso a Evelyn Salgado en fuera, no tener un expertise político propio para decir que va a tener las riendas de un importante estado con una situación política muy compleja, en donde históricamente ha tenido papel la guerrilla, el crimen organizado, los grupos caciquiles, los grupos mineros, sectores turísticos voraces que tienen mucho poder y peso político en la entidad. La situación de que se generó el escándalo de que hubo el asesinato de este estudiante Yankee, Jonathan Yankee, generó una situación de que te pones a pensar cuál es el nivel de descomposición política que se tiene en el estado y cuál es el papel que tienen sus fuerzas de seguridad, de que cuando se detienen a los policías que estuvieron señalados originalmente este asesinato, supuestamente fue la Fiscalía General del Estado, es un órgano autónomo de Procuración de Justicia, los dejó que se fugaran, y en este caso el principal asesino lamentablemente de este estudiante. Y luego la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es señalada por parte de la Fiscalía de que ellos son los responsables de la salida. Entonces uno se pone a pensar en términos de que no tienen protocolos de investigación, no tienen protocolos de actuación, y más cuando se trata de personas relacionadas a este movimiento social y político de justicia, que es el caso de Ayotzinapa, que va para 10 años en septiembre, y sobre todo que no se tenga esa capacidad política de actuar y de que cuando ya se en este tipo de situaciones se tenga una forma precisa de evitar que esto escale a mayores. Cuando he mencionado la situación de cómo el Estado está prácticamente en una situación de violencia y de inestabilidad política. Ya se tiene veredictos por parte de especialistas forenses donde señalaban que el estudiante no estaba ni tomado ni drogado, no tuvo muestras en sus manos de que disparó alguna arma de fuego, y al contrario se muestra que fue lamentablemente privado de su vida a través de un disparo en donde ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Entonces lamentablemente esto es un reflejo más de que cuando no se tiene una formación política apta de cuadros capaces de llegar a la administración pública, van a generar este tipo de situaciones en donde esta señora Evelyn Salgado ha demostrado una ineptitud en términos de gobernabilidad política, de entender la lógica de cómo debes de atender a los movimientos sociales y cómo debes de darle gobernabilidad a una entidad simplemente que siempre ha tenido la historia de tener una crispación y situaciones muy tensas y muy vivas en términos de seguridad, en términos de injusticias y sobre todo de movilización social. Creo yo que la 4T se está equivocando, porque este tema de Ayotzinapa se puede convertir en un foco rojo de tensión política, porque incluso ya muchos estudiantes de Ayotzinapa y sus abogados están diciendo que van a empezar a protestar en las campañas de Claudia Sheinbaum como una forma de presión. Y en ese sentido, si la 4T no entiende de que debe tener sensibilidad con un principal sector de apoyo que les da por parte de la izquierda y los movimientos sociales tradicionales, van a cometer los mismos errores políticos de la clase política priista y panista. Y en ese sentido hay que decirlo muy claro, la 4T ha demostrado en términos estatales, en términos locales, que la generación de cuadros políticos con experiencia y con sentido social y acercamiento a la gente está careciendo de facultad política, porque algo que no se dice es de que la familia Salgado en el estado de Guerrero es amiga de las antiguas familias caciquiles que han tenido el control del estado, es amigo de los Figueroa, de los Aguirre, de los Torreblanca, de todo este grupo que ha detentado el poder político del estado. Como siempre, amigos, ustedes tienen la mejor opinión. Díganos qué opinan de
conflicto entre la 4T y los normalistas. Como siempre tienen la mejor opinión, háganosla saber y nos vemos la próxima semana.